hermanos, les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 20, como dijo el pastor. Hoy estaremos estudiando versos del 1 al 16. Mateo capítulo 20, versos del 1 al 16. Y mientras están buscando el texto, permítanme dar unas palabras de introducción. Hay cosas acerca de Dios en las Escrituras que la Biblia no defiende. Y no vemos a Dios gastando ni un milisegundo de su tiempo defendiéndolas, ni tampoco disculpándose por ellas. Él está esperando que nosotros nos sometamos a estas cosas acerca de Él y que estas cosas sean corrigiendo nuestro error para así nosotros poder alcanzar un conocimiento más pleno de su carácter. Y Jesús, en este pasaje que vamos a estar estudiando en esta tarde, corrige y expone un entendimiento erróneo que Pedro tenía acerca de Dios, acerca de la salvación y acerca del reino de Dios. Y la pregunta que Mateo ha entretejido en esta historia es la siguiente: ¿qué nosotros hacemos cuando la Biblia corrige nuestro entendimiento de Dios? Y no hay nada más controversial en círculos cristianos que el tema de la soberanía de Dios, particularmente su soberanía con respecto a la salvación y su distribución de gracia, del derecho absoluto que Dios tiene de hacer lo que Él quiera hacer con sus criaturas, de la libertad absoluta que Dios tiene de hacer lo que a Él le plazca con su gracia. Y hay dos atributos de Dios que Mateo inserta en esta historia: la justicia de Dios y la gracia soberana de Dios. Y Jesús está listo para confrontar nuestras sensibilidades contemporáneas con respecto a lo que nosotros consideramos como justo. Y lo que Jesús quiere hacer en esta tarde a través de esta historia es dejarnos saber que Dios es un Dios no equitativo. Y ese es el título de mi sermón esta tarde: un Dios no equitativo. Así que leamos el texto nuevamente. Porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado o a un dueño de una viña, que salió muy temprano en la mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un día al día, los envió a su viña. Salió después como a la tercera hora y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo, y a estos se les dijo: vayan también ustedes a la viña y les daré lo que sea justo. Y ellos se fueron. Volvió a salir como a la hora sexta y también hizo lo mismo a la hora novena. Y saliendo como la hora 11, encontró a otros parados y les dijo: ¿por qué han estado aquí parados todo el día sin trabajar? Y ellos le contestaron: porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: vaya también ustedes a la viña. Al atardecer, al final del día, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos y terminando con los primeros. Cuando llegaron los que habían sido contratados como a la 11 hora, cada uno recibió un denario. Cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo, murmuraban contra el hacendado, diciendo: estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero usted los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Pero respondiendo el hacendado les dijo: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un denario?
toma lo que es tuyo y vete. Porque yo quiero darle a este último lo que te di a ti. No me es lícito, no tengo el derecho de hacer lo que yo quiero con lo que es mío. ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Esta es la palabra de Dios. Y Jesús comienza esta parábola con una palabra bien interesante. ¿Por qué? Y Él lo hace así, hermanos, porque esta historia es la continuación de un argumento que Él comienza en el capítulo 19, después de su interacción con el joven rico. Después que el joven rico se va de la escena, los discípulos se le acercan a Jesús para hacerle una pregunta muy importante. Y quiero que entiendan esto, hermanos, porque esta pregunta es la base para la contextación extendida que Jesús les da durante el resto del capítulo 19 y los primeros 16 capítulos del capítulo 20. Y es importante que entendamos esto, hermanos, porque si ignoramos la pregunta, malinterpretaremos la parábola. Y Pedro se le acerca a Jesús y le dice: entonces, ¿quién podrá salvarse? Y Jesús en el verso 26 le dice: para el hombre esto, ¿qué es el esto? La salvación. Para el hombre, la salvación es imposible, pero para Dios todo es posible. Y si notamos el texto, vemos que Jesús está nivelando el campo con su dicho. Lo que es cierto para el rico también es cierto para el pobre. Lo que es cierto para el fuerte también lo es cierto para el débil. Lo que es cierto para el intelectual también lo es cierto para el simple. Que esto de la salvación es imposible de hacerlo. Nadie puede hacer esto por uno mismo. Nadie puede conseguirlo, nadie puede ganarlo, nadie puede comprarlo ni con riquezas ni tampoco con buenas obras. Pero hay un fundamento teológico en esta declaración. Y cuando Jesús dice que esto es una imposibilidad, Jesús está diciendo que para el hombre es imposible, que el hombre es incapaz de venir a Dios y ser salvo por su propio motivo o por sus propias fuerzas. Porque en nuestro estado natural, el hombre está muerto espiritualmente. Que el pecado ha corrompido nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, pero también nuestras disposiciones. Al punto de que nadie busca a Dios, Romanos 3:11. Nadie comprende a Dios, Romanos 3:11. No nos sometemos a Dios, Romanos 8:7. No podemos someternos a Dios, Romanos 8:7. No aceptamos las cosas de Dios, 1 Corintios 2:14. No entendemos las cosas de Dios, 1 Corintios 2:14. Y Jesús dice en Juan capítulo 6:44 que nadie puede venir a Él. Esto para el hombre es una imposibilidad. En otras palabras, hermanos, los muertos espiritualmente no quieren venir a Dios, nunca van a venir a Dios porque se les es imposible venir a Dios. Este tema de la salvación es una imposibilidad para el hombre. Y no es que Dios, hermanos, simplemente haya hecho, que haya abierto el camino a través de Jesús para hacer la salvación una mera potencialidad. Para el hombre muerto, una mera potencialidad realmente no significa nada. Lo que Dios está diciendo aquí, como dijo el pastor la semana pasada, que la salvación es una obra sobrenatural y divina por parte de Dios. Que la salvación es solamente posible por Dios, a través de Dios y para Dios. Que Dios es el mayor vencedor. La salvación es una imposibilidad para el hombre en la teoría, pero también es una imposibilidad en la práctica. Y es por eso, hermanos, que Dios debe ser el agente
causal. Es Dios quien tiene que vencer nuestra resistencia y es Dios quien tiene que vencer nuestra muerte espiritual. Y es por eso que es Dios quien nos concede el arrepentimiento. Es Dios quien nos concede el venir a Él. Es Dios quien nos concede la fe para creerle a Él. Pablo no dice que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero Dios en su gracia hizo la salvación posible. No, Él dice que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Él nos dio vida juntamente con Él. Por gracia sois salvos a través de la fe, y esta no por tus propias obras, sino un regalo divino de Dios. La salvación es una imposibilidad para el hombre, pero con Dios todas las cosas son posibles. Pedro, ¿entendiste eso? Y si conocen a Pedro, Pedro siempre va a decir lo que no es correcto. Y Pedro le responde, ¿ves? ¿No te has dado cuenta que nosotros hemos dejado todas las cosas atrás para seguirte? ¿Qué es lo que tú nos vas a dar? Y si Pedro le estaba diciendo a Jesús, yo no creo eso. Yo no creo que la salvación es una imposibilidad para el hombre, porque mira lo que hemos hecho. Mira las cosas que hemos logrado. Nosotros dejamos a nuestras mujeres, dejamos a nuestros hermanos, a nuestro padre, a nuestra madre, nuestras propiedades, todas las cosas materiales para seguirte, no como el hombre rico que decidió regresar. Nosotros hicimos lo que tú le mandaste al hombre rico. ¿Qué es lo que tú nos vas a dar? Y a través de esta contestación, a través de esta manera de pensar, Pedro expone que su pensamiento y su entendimiento acerca de la salvación es incorrecto. Su entendimiento acerca de quién Dios es incorrecto. Su pensamiento acerca de cómo entrar al reino de Dios es incorrecto. Y su pensamiento y su entendimiento de quién es Él también es incorrecto. Su pensamiento no era diferente como el de los fariseos, ¿no? Era una mentalidad y era un entendimiento de la salvación basado en las obras. Y Jesús le dice, Pedro, hay algo en lo que estás correcto. Al final, en el escatón, al final, todos aquellos que hayan dejado todas las cosas atrás van a experimentar vida eterna, pero los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Estás cometiendo un grave error, Pedro, porque tú crees que el dejar todas las cosas es lo que te da la vida eterna, no entendiendo que los que reciben vida eterna son los que dejan todas las cosas y me siguen. Tú crees que las obras es lo que te da la salvación, no sabiendo que las obras es una demostración de que ya tú eres salvo. Pedro, ¿no te recuerdas que fui yo quien te busqué antes de que tú dejaras todo? ¿No fui yo quien te escogí antes de que tú dejaras todo? Tú no me estabas considerando, tú no me estabas evaluando, tú no estabas pensando en mí. Yo vine a ti, yo te escogí y yo te llamé y tú sentiste mi llamado, ¿no? Tú viniste a mí. Porque yo vine a ti primero. Pedro, los últimos serán primero, los primeros serán los últimos. Porque, bienvenido al capítulo 20. Déjame expandir en lo que realmente esto significa. Y lo que Jesús está a punto de hacer es exponer la naturaleza al revés del reino de Dios, ¿no? Él va a desafiar nuestras categorías y nuestra comprensión de cómo el dueño de la viña realmente trabaja. Cómo el reino de Dios trabaja. Cómo es que Dios trabaja. Y Pedro, yo voy a desmantelar tu cosmovisión porque tu entendimiento de Dios es incorrecto. Tu entendimiento de la salvación es incorrecto. Tu entendimiento del reino de Dios es incorrecto.
y tu entendimiento de quién tú eres también es incorrecto. ¿Qué es lo que hacemos cuando la Biblia corrige nuestro entendimiento de Dios? Cuenta la historia que había un dueño de una viña que sale en la mañana a buscar trabajadores para su viña. Y a los primeros trabajadores él decide pagarles un denario por todo un día de trabajo, que era lo común bajo la ley judía. Y ellos estuvieron de acuerdo con ese contrato y ellos se fueron a trabajar a la viña. A la hora tercera, este dueño de la viña o este hacendado sale de nuevo a buscar más trabajadores, pero esta vez él les dice: vayan a mi viña y yo les voy a pagar lo que es justo. A la hora sexta y a la hora novena él hace lo mismo, pero a la 11ª hora, a la última hora del día de trabajo, este hacendado decide ir al mercado. ¿No es extraño? Extraño que a la última hora del día de trabajo este hacendado sale o decide salir al mercado a buscar más trabajadores. La matemática no funciona, ¿no? Para el tiempo que estos trabajadores lleguen a la viña, estos trabajadores van a estar trabajando quizás por unos 25 o 30 minutos. Así que este hacendado no fue al mercado a buscar trabajadores porque él lo necesitaba. Había otro motivo detrás de su salida. Y Mateo nos dice que cuando él llega al mercado, él los encuentra. A mí me gusta cómo Mateo utiliza el lenguaje, porque a los primeros trabajadores él hace un acuerdo con ellos. Al segundo grupo de trabajadores él los ve, pero a los últimos trabajadores él los encuentra. Y son a estos últimos trabajadores que él le hace esta pregunta: ¿por qué están parados ahí sin trabajar? Y la respuesta de estos trabajadores es única. Ellos dicen: porque nadie nos ha contratado. Saben, hermanos, estos trabajadores estuvieron allí esperando todo el día y nadie los contrató. Estos trabajadores estuvieron allí ignorados por todos los otros hacendados. Estos trabajadores eran la escoria del mercado, que ningún hacendado pensó que podía añadir ningún valor a su viña. Y a la 11ª hora, estos trabajadores habían perdido toda la esperanza. Y finalmente se aparece este hacendado, llega al mercado, los encuentra y les dice: vayan a mi viña. Pero hay algo más fascinante en esta historia. Si se fijan en el texto, a los primeros trabajadores, el hacendado entra en un contrato con ellos y le ofrece una compensación, ¿no? Un denario por todo el día. Al segundo grupo, de la hora tercera a la hora novena, el hacendado les promete que él les va a pagar lo que es justo. Pero a los últimos trabajadores, él no les ofreció una compensación. Estos trabajadores siguieron al hacendado confiando de que por lo menos este hacendado iba a proveer sus necesidades. Se acaba el día, el hacendado llama a su mayordomo: págale a todos los trabajadores por igual, pero de esta es la manera que lo vamos a hacer. Yo quiero que tú comiences con los últimos que yo traje. Y quiero que te muevas hacia los primeros. Comienza con los últimos y muévete hasta los primeros, y todos recibirán el mismo pago. Y es aquí donde entonces la historia se pone bien interesante, hermanos, porque cuando los primeros trabajadores se dieron cuenta que los últimos trabajadores también recibieron lo mismo que ellos recibieron, ellos se quejaron y dijeron: eso no es justo. Y si somos sinceros, nosotros reaccionaríamos de la misma manera, ¿no? No es justo que nosotros, que trabajamos todo un día bajo el sol, recibamos la misma paga que estos perdedores que llegaron a las 5:45 de la tarde a hacer nada.
Por lo menos nos tienes que pagar 12 denarios si nosotros trabajamos 12 horas. Esto no es justo. ¿Saben lo que estos trabajadores estaban exigiendo? Justicia. Estos trabajadores estaban exigiendo lo que es equitativo. Estaban exigiendo exactamente lo que el joven rico había insinuado y lo que Pedro estaba demandando, lo que ellos pensaban que merecían. Y el dueño de la viña está a punto de virar su mundo al revés y los va a confrontar, y a través de la respuesta del dueño de esta viña, Jesús levanta las cortinas del reino y nos permite ver cómo es que Dios trabaja. Y el dueño de la viña, que simboliza a Dios, nos va a enseñar dos cosas acerca de su carácter. Y el propósito es arreglar y corregir de la manera que nosotros nos relacionamos con Él. Si ustedes quieren relacionarse a mí, lo van a tener que hacer bajo mis reglas. Y lo primero que Jesús nos enseña es que la equidad, escucha bien hermanos, la equidad nos da lo que merecemos, no lo que necesitamos, la justicia de Dios. Lo voy a repetir, la equidad nos da lo que merecemos, no lo que necesitamos, la justicia de Dios. Observemos cómo es que este hacendado le responde a esos primeros trabajadores que se estaban quejando. Verso 13, amigo, no te estoy haciendo nada malo, ¿no estabas de acuerdo conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Y lo primero que notamos es que la justicia de Dios es siempre correcta, que la justicia de Dios es siempre buena. Mira cómo él comienza, amigo. Y la palabra amigo en el idioma original no es el philos, sino hetairos, que significa compañero o hombre. No es un término que denota afecto. No es un término que denota cariño. Es un término que denota indiferencia, hombre. Yo no hice nada malo, no te hice nada malo, yo hice lo correcto. ¿Me estás acusando de maldad? ¿Me estás acusando de hacer algo que no es correcto? Oh hermanos, la justicia de Dios siempre es buena y nunca podemos atribuir a Dios con malicia cuando Él ejecuta su justicia. Él siempre es correcto cuando nos da lo que nosotros merecemos. También notamos que la justicia de Dios siempre es equitativa y justa. Él continúa, ¿no estuviste de acuerdo conmigo por un denario? ¿Ves? Cuando nosotros hablamos en la mañana, ustedes estuvieron de acuerdo por un denario, ¿no? Hablamos y acordamos que yo les iba a pagar un denario por todo un día de trabajo y ustedes estuvieron de acuerdo. Yo te pagué lo que tú merecías. ¿Qué estás exigiendo? ¿Estás presumiendo de mi amabilidad? ¿Estás presumiendo de mi bondad? ¿Tú crees que realmente yo te debo algo? Yo te di lo que merecías. Hermanos, ¿esa no era la mentalidad de Pedro? Jesús, mira todas las cosas que nosotros hemos dejado atrás. Tú me debes algo. ¿No era esa la mentalidad del joven rico? Yo guardé todos los mandamientos, tú me debes algo. ¿No era esa la mentalidad de los religiosos? Oh, nosotros no somos como los adúlteros, tampoco somos como esas escorias de la sociedad. Nosotros ofrendamos, nosotros ayunamos 2 veces a la semana. Dios, tú me debes algo. Pero esa no es la mentalidad de la mayoría de las personas, incluyendo algunos de nosotros. La presunción de la bondad de Dios, como si Dios estuviera en alguna obligación de darnos algo que nosotros no merecemos. Como si Dios estuviera en algún tipo de deber moral de darnos algo diferente a lo que realmente merecemos.
Pero la pregunta más problemática y profunda es la siguiente: ¿qué es lo que nosotros creemos que nos merecemos? Todos nosotros hemos sido indoctrinados a pensar que Dios nos debe algo bueno. Y es por eso que le exigimos a Dios. Y es por eso que cuestionamos a Dios. ¿Y de dónde viene esa expectativa, hermanos? Viene de un entendimiento incorrecto del carácter de Dios. De una visión de Dios que ha conducido a una visión errónea de quiénes somos. Y Jesús le está diciendo a Pedro a través de esta historia, Jesús nos está diciendo a nosotros en esta tarde: hombre, estás equivocado. Toma lo que te pertenece y vete. Y hermanos, a través de esta interacción vemos que Jesús está exaltando la justicia de Dios. Y es algo que yo quiero que tú entiendas en esta tarde. Dios ha establecido unos estándares que están en perfecta alineamiento con quien Él es, como un Dios santo y como un Dios recto, y Él juzga a sus criaturas basado en la conformidad de ellos a esos estándares. Y como Dios es justo, Él siempre nos pagará lo que es justo y siempre nos dará lo que merecemos. Pero ¿qué es lo que realmente nosotros merecemos? Romanos 3:23 dice que todos, pasado, presente y futuro, rico, pobre, poderoso, débil, intelectual, simple, todos han pecado. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. Hermanos, basado en las Escrituras, el pago justo por nuestro pecado es la muerte. Lo que realmente nosotros merecemos como pecadores es la muerte. Y si Dios decide darnos eso, Él sería perfectamente justo. Porque Dios no está en ninguna obligación de salvar a nadie. Dios no está obligado a salvar a nadie. Amén. ¿Y por qué? ¿Por qué Él no está obligado a salvar a nadie, hermanos? Porque no hay nadie bueno. Usted no es bueno, yo no soy bueno. No tenemos derecho a exigir, ni tampoco tenemos derecho a quejarnos. Y nosotros tenemos problemas con esto, hermanos, porque no entendemos la santidad de Dios. Dios es tan santo que aún un pequeño pensamiento corrupto y pecaminoso merece toda la ira de Dios. ¿Ustedes entienden eso, hermanos? Y bajo esa condición, hermanos, todos nosotros somos culpables. ¿Realmente tú quieres que Dios sea justo? ¿Realmente tú quieres que Dios sea un Dios equitativo? Si eso es lo que tú deseas, si tú quieres que Dios te dé lo que realmente tú mereces, Él te dará su condenación eterna. Los primeros trabajadores obtuvieron exactamente lo que merecían, hermanos, un pago. Porque la equidad nos da lo que merecemos, no lo que necesitamos, la justicia de Dios. Pero Jesús no lo deja ahí, hermanos, porque lo que está a punto de decir es una de las cosas más exasperantes que el hombre moderno puede escuchar. Y a través de ello nos dice que la inequidad nos concede lo que necesitamos, no lo que merecemos, la gracia de Dios. Voy a repetirlo: la inequidad nos concede lo que necesitamos, no lo que merecemos, la gracia de Dios. Observe la lógica y observe cómo este hacendado continúa. Mira lo que dice en el verso 14: elijo darle a este último trabajador como te doy a ti. No se me permite o no tengo el derecho de hacer lo que elija con lo que me pertenece. ¿O envidias mi generosidad?
Y lo primero que notamos, hermanos, en esta contestación es que la gracia de Dios es soberana. Él dice, elijo darle a este último trabajador, que esta es la predilección absoluta de Dios, que Dios tiene la libertad absoluta de determinar a quién darle y cómo distribuir su gracia. Dios le otorga su gracia a quien Él quiera otorgarle su gracia. Esa es su predilección. ¿Ustedes realmente piensan que este hacendado necesitaba ir a la 11ª hora al mercado a buscar más trabajadores? Seguro que no. ¿Y por qué lo hizo? Para demostrar su gracia, para demostrar su generosidad. Con personas que no lo merecían, con personas que no trabajaron por ese denario. Él fue a darle lo que ellos no necesitaban, no habían trabajado por ello, pero lo necesitaban. Y a través de ello, hermanos, nos está enseñando que Dios hace lo mismo con nosotros. Que Dios hace lo mismo con nosotros, que Él no nos da lo que realmente merecemos, sino que nos da lo que necesitamos, y Él es quien elige a quien darle su gracia. Y nadie de nosotros puede culparlo a Él de pecado si Él decide no darle gracia a quien merece su ira. Y mientras tú entiendas esto, hermano, lo más pronto que tú entiendas esto, mejor será tu conocimiento de Dios. Es Dios quien decide a quien darle su gracia, porque es su gracia. Hermanos, si les voy a decir algo. Si gracia se convierte en una obligación, cesa de ser gracia. Es inmerecido. Ninguno de nosotros la merecíamos. Ninguno de ustedes la merecen. Yo no la merezco. Y esa decisión que Él tomó de darle un denario a estos últimos trabajadores fue su prerrogativa. Y a través de esto vemos que su prerrogativa, escuche bien, es su derecho. Su prerrogativa en cómo Él dispensa su gracia es su derecho. Y Jesús nos está diciendo que Dios tiene derecho absoluto a hacer lo que Él quiera con su gracia. Le pertenece a Él, es su prerrogativa y Él hace lo que Él desea. Mira cómo Él le contesta a ellos: no se me permite. No tengo el derecho de hacer lo que yo elija con lo que me pertenece. Dios está diciendo, Jesús nos está diciendo que Dios tiene el derecho absoluto de hacer lo que Él le plazca. Y si Dios tiene derechos absolutos, nosotros no tenemos derechos absolutos. Eso le pertenece a Él como un Dios soberano. R.C. Sproul una vez dijo: nosotros saludamos la soberanía de Dios, pero realmente creemos en la soberanía del hombre. Y es por eso que cuando escuchamos este tipo de cosas no nos gusta. Porque realmente nosotros queremos tener lo que solo le pertenece a Dios, derecho absoluto de hacer con nuestras vidas lo que realmente nos plazca. Y Dios les está diciendo a través de esta historia: eso no es así. El único que tiene derecho absoluto es Dios. Y si realmente, hermanos, nuevamente, si realmente un Dios que tiene todo el derecho de hacer lo que realmente le plazca, y este Dios también es un Dios justo, lo que se supone que Él haga por obligación a su carácter es condenarnos. Pero Él decide tener gracia con quien Él quiera tener gracia. Hermanos, y cuando usted entienda esto, entonces el cristianismo va a hacer sentido.
La salvación va a hacer sentido. La gracia de Dios va a hacer sentido. La misericordia de Dios va a hacer sentido. No tengo el derecho de hacer lo que yo quiera con lo que me pertenece. Hermanos, en el análisis final, Dios está más preocupado por sus derechos y no por los nuestros. A Dios le importan sus derechos, no los nuestros. Lo que nosotros tenemos son privilegios. El único derecho que nosotros tenemos es el derecho a vivir, y si Él nos los quiere quitar, Él lo hace porque fue Él quien nos los dio. Amén. Le pertenece a Él. Él es soberano. Él es quien decide cómo distribuir su gracia. Y tu cristianismo, hermano, crecerá o caerá según tu comprensión de esto. Y muchos dicen, hermano, ¿y por qué Dios no está salvando a todo el mundo? Una mejor pregunta sería, ¿por qué Él está salvando a alguien? ¿No sabe Dios lo pecaminoso que eres? ¿No sabe Dios lo rebelde que eres? ¿No sabe Dios lo sucio que somos? No, es que a mí no me gusta porque Él hace cosas que yo no estoy de acuerdo, o porque es que Él toma decisiones de esa manera. Sí, hemos pensado que Dios está bajo la obligación de darnos una explicación. Dios no nos debe una explicación. Dios nos debe su ira. Amén. Mira lo que dice en Éxodo 33, 19. Tendré gracia de quien tenga gracia y tendré misericordia de quien tenga misericordia. Pablo toma este pasaje, lo inserta en Romanos capítulo 9 y dice, ¿hay injusticia por parte de Dios? De ninguna manera, porque Él le dijo a Moisés, tendré gracia de quien yo quiera tener gracia, tendré compasión de quien yo quiera tener compasión. Entonces no depende de la voluntad del hombre o esfuerzo humano, sino de Dios que tiene misericordia. No depende de ti, hermanos, de nuestra voluntad o libre albedrío o como quiera llamarlo. Depende de Dios que tiene misericordia. ¿Por qué pues todavía reprocha a Dios? ¿Quién resiste su voluntad? Y Pablo le dice al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, para contestarle a Dios? No tiene el alfarero derecho sobre el barro. ¿No fue lo mismo que le dijo el hacendado? No tengo el derecho de hacer lo que yo elija con lo que me pertenece. ¿Quién eres tú o quién soy yo para contestarle a Dios? Oh, no, hermanos. No. Esa es su prerrogativa, porque ese es su derecho absoluto. Y la tercera cosa que vemos, hermanos, es que la gracia de Dios no es equitativa. La gracia de Dios no es equitativa. Mira lo último que Él le dice a ese primer trabajador. ¿Envidias mi generosidad? Los primeros trabajadores estaban quejándose porque este hacendado les dio un dinero, una compensación a quien no lo merecía, y por eso ellos se estaban quejando, y el hacendado les está diciendo, eso es correcto, y ese es el punto. Y Jesús nos está diciendo, ese es el punto. Dios trabaja de esa manera. Él le da y otorga gracia, lo que realmente necesitamos, a quien Él quiera otorgarle su gracia. Y esa gracia no es equitativa. Y le damos gracias a Dios porque Él es un Dios no equitativo que no nos da lo que realmente merecemos. Y por eso lo adoramos y por eso lo exaltamos, hermanos. Porque Él es un Dios de gracia.
Y a través de esto Él está diciendo a Pablo, Pablo, de la misma manera que ese hacendado le dio a esos últimos trabajadores lo que ellos necesitaban, fue lo mismo que yo hice contigo. Tú no merecías que yo te rescatara, pero yo te otorgué lo que realmente necesitabas. Y en eso Dios demuestra su gracia. Ahora sabes, Pedro, a lo que me refiero cuando digo, los primeros serán últimos y los últimos serán primeros, porque yo soy un Dios de los últimos. Yo soy el Dios de los rechazados. Yo soy el Dios de los ignorados. Los primeros trabajadores obtuvieron exactamente lo que ellos merecían, un pago. Los últimos trabajadores obtuvieron exactamente lo que ellos necesitaban, un regalo. ¿Quién eres en esta historia? ¿Eres como los primeros trabajadores o como el joven rico o como Pedro, demandando a Dios, demandando que Él te debe algo? Jesús te está diciendo que tu visión de Dios es incorrecta, porque lo único que Él te debe es su justa condenación. O eres como los últimos trabajadores, hermanos, sorprendidos por la gracia escandalosa de Dios. Y Jesús te está diciendo, ¿no es Dios un rey bondadoso y lleno de gracia? ¿No te hace eso dejar todo lo que tienes e ir en pos de Él? El reino de Dios es un reino al revés, nadie se lo merece y no hay nada que puedas hacer para ganártelo, hermanos, porque nunca será suficiente. Y esta parábola, hermanos, contesta la respuesta definitiva a la pregunta de Pedro en el capítulo 19, verso 25. ¿Quién puede salvarse? Y Jesús le está diciendo, los recipientes de la gracia de Dios. Esos son los que se van a salvar. ¿Y saben, hermanos, cómo Dios otorga su gracia? ¿Sabes cómo Dios otorga su gracia salvífica y eficaz? ¿Se recuerdan cuando el hacendado llegó al mercado? Él llamó a los últimos obreros y les dijo, vengan a mí. De esa es la misma manera que Dios llama a los suyos a través de la palabra. Y es por eso, hermanos, que nosotros predicamos. Y es por eso que es necesario evangelizar. Porque a través de la palabra de verdad, Dios regenera, llama y trae a los suyos a su redil, a su viña. Santiago 1:18 dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad. Es a través de la palabra que Él llama, regenera y trae su gente a su viña. Dios te está llamando en esta mañana y tú sabes quién eres. Y Dios te está diciendo, ven. Es hora de arrepentirse y responder a su llamado. Hermanos, ¿todavía quieres justicia? Si Dios fuera equitativo, ninguno de nosotros estuviera aquí en esta mañana. Tú no quieres un Dios equitativo, tú quieres un Dios no equitativo, que no nos da lo que merecemos, sino lo que realmente necesitamos. Los primeros trabajadores recibieron un pago, los últimos trabajadores recibieron un regalo, la gracia escandalosa de Dios. Cierro con esto, hermanos, cuando lleguemos al cielo y el hacendado esté al frente de la puerta del reino y nos diga y nos pregunte, ¿por qué te debo dejar entrar? La respuesta correcta no es, ¿ves? Mira todas las cosas que hemos dejado atrás. La respuesta correcta es, no debes dejarme entrar. Lo único que yo sé es que a la 11ª hora yo me encontraba parado, muerto en mis pecados, y tú viniste a mi rescate y me llamaste y me traíste a tu viña. Yo no tengo nada que ofrecer, sino la justicia de Cristo en mi lugar. Oremos.